Empezó con el hielo derritiéndose demasiado rápido en mi vaso. No por el clima. Era una noche fresca de octubre, y el aire aún mordía un poco. Sino por la forma en que Amanda sonreía desde el otro lado del salón a un hombre que yo no conocía. No era una sonrisa de saludo, ni siquiera una de cortesía profesional. No, era una sonrisa como de secreto. Torcida. De esas que solía darme en nuestros primeros días, cuando se me acercaba por la espalda en el supermercado y me sacaba algo del carrito solo para hacerme rabiar. Yo la había llevado a esa fiesta. Ni siquiera quería que fuera al principio. Dijo que era solo una cosa de trabajo y que me iba a aburrir como una ostra. Pero algo en mí se negó a quedarme en casa esa noche. Tal vez ya sospechaba algo. Tal vez algo ya había cambiado, y mi mente solo intentaba alcanzarlo. Le dije que iría, y su pausa fue medio segundo más larga de lo normal. Dijo, claro. Con un tono tan plano que se podía patinar sobre él. El evento se celebraba en un edificio de cristal en la parte alta de la ciudad. De esos con ventanales del suelo al techo que te muestran toda la ciudad parpadeando, como si intentara guiñarte la verdad. La gente iba arreglada, hablaban rápido, sostenían copas que apenas tocaban. Pasé la primera hora intentando no meterme en conversaciones que no me importaban y viendo cómo Amanda se deslizaba entre la multitud como si perteneciera más a ellos que a mí. Llevaba un vestido verde oscuro del que nunca me había hablado. Me fijé en eso. Luego lo vi a él. Parecía alguien que había nacido con dinero, pero que nunca tuvo que ganárselo. Ese tipo que lo invitan a todas partes pero actúa como si te hiciera un favor al presentarse. Su voz no coincidía con su cara. Demasiado suave. Demasiado medida. Vi cómo Amanda se inclinaba cuando él hablaba. No físicamente. Mentalmente. Como si cada palabra suya desbloqueara algo que ella mantenía cerrado conmigo. Desaparecieron por una esquina, cerca de las escaleras de servicio. Esperé 5 minutos. Luego 10. No me moví. Solo miraba el punto donde los había perdido de vista, intentando decidir si estaba siendo paranoico o simplemente cobarde. 15 minutos. Eso fue suficiente. Pasé entre grupos de desconocidos riendo demasiado alto, esquivando a 2 personas que intentaron detenerme con preguntas. Seguí el camino que habían tomado y encontré la puerta de las escaleras entreabierta. No entré. No me hizo falta. Solo esperé. 5 minutos después, lo vi regresar solo. Sin Amanda. Me miró directamente. No se inmutó. Yo tampoco. No lo hice. 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 Ella apareció al día siguiente. Vestía una sudadera con capucha que no era mía, un gris claro con cierre, mangas demasiado largas para sus brazos. Nunca la había visto en casa. Metió la mano en el bolso, sacó su llave, la metió en la cerradura. No giró. Probó de nuevo. Nada. Abrí la puerta antes de que pudiera tocar el timbre. Su expresión no se quebró de inmediato. Esa fue la parte más aterradora. Me miró como si yo la estuviera molestando. ¿Por qué cambiaste la cerradura? Preguntó, como si fuera una molestia menor, como si hubiera olvidado dónde había pasado la noche anterior. Y yo solo la miré, esperando ver hasta qué profundidad llegaba ese pozo. Esperando que mentira soltaría primero. No pestañeó. Eso fue lo que más me sacudió. Se quedó ahí, con ese bolso de imitación que le regalé hace 2 cumpleaños. Como si el mundo le debiera una explicación, no al revés. Sin pánico, sin vergüenza, solo fastidio. La llave aún en su mano, como si pudiera forzar la cerradura con solo mirarla lo suficiente. Te hice una pregunta, repitió. ¿Por qué cambiaste la cerradura? Me apoyé en el marco de la puerta, crucé los brazos y la observé. Esa sudadera seguía medio cerrada.
Y pude ver una cadena delgada en su cuello que sé con certeza que no tenía el día anterior. No respondí. No de inmediato. Quería ver si se quebraba, pero no lo hizo. Solo suspiró. De verdad suspiró. Como si yo fuera el dramático. ¿En serio vas a hacer esto? Dijo. Solo porque me fui con un amigo. Ahí estaba. Sin negación. Sin sorpresa. Sin disculpa. Lo soltó como si se hubiera confundido de salida en la autopista y esperara que yo reconfigurara el GPS. Por ella. Respiré despacio y me aparté un poco de la puerta. No para dejarla entrar, sino lo justo para que pudiera ver el pasillo vacío detrás de mí. Silencioso. Como si la casa ya estuviera empezando a olvidarla. No te fuiste a casa, dije. Desapareciste con un tipo del que nunca me hablaste. Y esperé. Y miré. Y cuando volviste, me miraste como si yo fuera el conserje. Rodó los ojos. Rodó los ojos. Brian, estás siendo ridículo. Se llama Tomás. Trabajamos juntos. Me ofreció hablar de un proyecto. Tomé un par de copas. No quería manejar. ¿De verdad vas a hacer un drama de esto? Incliné la cabeza. ¿Y la sudadera? Pregunté. Esa sudadera. Nunca la había visto. No es tuya. No es mía. Así que, a menos que te hayas unido a una secta con uniforme, podrías explicarme esa parte. Tuvo el descaro de reírse. Fue una risa corta, falsa, filosa. Vaya. O sea que estás escarbando. ¿Quieres que sea algo, verdad? No, dije en voz baja. Sé que es algo. Solo te estoy dando la oportunidad de decir la verdad. Miró dentro de la casa de nuevo. ¿Buscando? ¿Qué? ¿Sus cosas? ¿Una maleta? ¿Una pista de que aún tenía algún lugar allí? ¿Cambiaste la cerradura porque me fui a hablar de negocios con alguien y me quedé en su casa? No me escribiste, dije. Ni una vez. Ignoraste 3 llamadas. Te fuiste con él. Volviste con su ropa. Y ni siquiera intentaste mentir bien. Sonrió, pero no con humor. Esta sonrisa tenía colmillos. Está bien, dijo. ¿Lo quieres? Aquí va. Fui a su casa. Me quedé allí. No hice nada malo, excepto no decírtelo porque sabía cómo ibas a reaccionar. Controlador. Paranoico. Cambiando las cerraduras. No me estás castigando. Te estás haciendo el ridículo. Lo dijo todo como si leyera un guión. Sin pausa. Sin vergüenza. Solo una interpretación fría. Entré en casa, sin molestarme en cerrar la puerta de golpe. No le iba a dar ese placer. Pero dije una última cosa antes de cerrar. Empaqué tus cosas. Están en el garaje. Si quieres seguir con esta farsa, hazlo en tu tiempo. Yo ya no seré tu público. Y cerré la puerta. No la cerré con llave. Sabía que lo intentaría de todos modos. Lo hizo 30 segundos después. El picaporte hizo clic una vez, luego 2. Luego silencio. No volvió a llamar. No volvió a escribir. Pero 20 minutos después, recibí un mensaje. Estás loco. Ya no sé quién eres. Y ese fue el momento en que supe que siempre me había mostrado quién era. Solo que yo no quería verlo. El mensaje brillaba en la pantalla, como una mentira bajo el reflector. Estás loco. Ya no sé quién eres. Lo leí una vez. Luego otra. Como si al releerlo las palabras se volvieran humanas. No lo hicieron. Siguieron siendo agudas, secas y predecibles. No respondí. No porque me faltaran palabras, sino porque ninguna valía la pena. No para alguien que pensaba que la locura era no dejarse pisotear 2 veces en la misma frase. Me quedé un rato en la cocina, simplemente escuchando el silencio. Era un silencio extraño, no de esos que se acomodan en la casa, sino uno que presionaba. No se oían pasos en el piso de arriba.
No se abrían puertas de armarios. Ningún programa barato de televisión zumbaba desde la sala. Solo quietud. Como si la casa misma contuviera la respiración, esperando a ver qué haría yo después. Abrí el garaje. Sus cosas estaban ahí, en cajas. Las había empacado entre las 4 y las 7 de la mañana, sin dormir, alimentado por eso que se siente como una mezcla de traición y adrenalina. Ropa, zapatos, productos de belleza que siempre olían caro y artificial. Incluso empaqué la plancha rizadora que nunca desenchufaba. Todo estaba ahí. Excepto las fotos. Esas las saqué antes de cerrar las cajas. La foto de nuestro viaje a Men, desaparecida. La Polaroid de aquella boda en San Diego donde bailamos lento en el pasillo del hotel a las 2 de la madrugada, rota por la mitad. Ambas partes en la basura. Ya no quedaba nada que preservar. Solo pruebas que borrar. Entonces hice algo que no había planeado. Fui a su oficina. No porque quisiera verla, sino porque necesitaba verlo a él. Tomás. Había dicho su nombre como si eso debiera tranquilizarme. Como si ponerle una etiqueta a la infección la hiciera inofensiva. Aparqué frente al edificio. Esperé 15 minutos, lo suficiente para convencerme de que era mala idea. Luego 5 más. Y lo hice de todos modos. Ahí estaba. Saliendo por la puerta principal como si no llevara el derrumbe de otra vida en el bolsillo. Reía. Reía y sostenía su móvil, asintiendo a alguien que no estaba ahí. Esa sudadera que Amanda llevaba, él también la tenía. Mismo patrón, misma cremallera, solo en otro color. No podía creer lo casual que se veía todo. Como si fuera solo un martes más para él. Cruzó la calle hacia una cafetería. Yo lo seguí, no demasiado cerca, solo lo suficiente para observar. Pidió algo complicado, se sentó en una mesa y abrió su portátil. 2 minutos después, entró Amanda. Sin vergüenza. Sin gafas de sol. Sin gorra. Entró como si fuera la dueña del lugar. No me moví. No la enfrenté ahí. Algo en mí quería hacerlo, pero no así. No cuando ella aún se sentía cómoda como para reírse con él, como si esto fuera un romance y no un robo. Esperé hasta que se sentó. Esperé hasta que lo besó. Entonces me fui. No grité. No golpeé una pared. No lancé el móvil. Solo caminé hasta el coche. Me senté en el asiento del conductor y dejé que ese momento se grabara a fuego en mi mente. Porque ahora tenía claridad. Nada de quizás, nada de dudas. Solo la verdad en alta definición. Mi esposa, no, la mujer que solía llamar mi esposa, había besado a otro hombre en público mientras yo aún borraba su foto de contacto. Y aquí viene el giro, no volvió por sus cajas. Esa noche recibí otro mensaje. ¿De verdad me estás siguiendo? ¿Necesitas ayuda? Esto no es normal. Ni una disculpa. Ni una pizca de remordimiento. Solo la arrogancia pura de alguien que creía que el problema era yo, por no aceptar en silencio su traición. Pero no respondí. No me hacía falta. Porque el siguiente movimiento sería mío. Y por primera vez, no iba a ser reactivo. Iba a ser deliberado. No iba a irme. Iba a dejar que ella sintiera lo que es volverse completamente, aterradoramente irrelevante. Y fue entonces cuando hice la llamada. No a ella. No a él. A su madre. Su madre respondió al tercer tono. ¿Brian? Dijo, con cautela. Como si no hubiera sabido de mí en meses. Y era cierto. Amanda siempre fue quien hablaba más con su familia. Filtraba las conversaciones, ofrecía versiones dulces, verdades edulcoradas. Ellos no sabían mucho de nuestra vida más allá de lo que ella les pintaba. Y yo siempre respeté esa línea. Hasta ahora. Hola, Silvia, dije, con voz firme. Necesito preguntarte algo. Y quiero que seas honesta conmigo. Pausa. Está bien. ¿Conoces a un hombre llamado Tomás? Silencio. Pude oír la televisión de fondo. Algún concurso de mediodía, probablemente en mute.
Una pequeña demora. Y luego. ¿El compañero de trabajo de Amanda? Dijo con cautela. Así que te habló de él. Respondí. ¿Te lo mencionó? Solo de pasada, dijo Silvia. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Me ha estado engañando con él, solté, sin dramatismo, sin preámbulo. Solo la verdad, congelada. Otra pausa. Luego una exhalación aguda. Dios mío, Brian. Se fue de una fiesta con él. Volvió al día siguiente con su ropa puesta. Me mintió en la cara. Cambié las cerraduras. Empaqué sus cosas. Todavía no ha venido a recogerlas. No esperaba que tomara partido. La verdad, ni siquiera sabía por qué había llamado. Tal vez parte de mí necesitaba confirmación. Tal vez solo quería que alguien que la crió supiera en qué se había convertido. Pero Silvia se quedó en silencio. No a la defensiva. No exactamente sorprendida. Solo, pesada. Está diferente últimamente, dijo por fin. Distante. Pensé que era estrés. No sabía que era esto. No dije nada. Solo dejé que ese silencio colgara. Que ella se quedara sentada en la realización de que su hija ya no era la persona de la que solía presumir en las cenas navideñas. La voz de Silvia bajó. ¿Quieres que hable con ella? No, respondí. Solo quiero que lo sepas, en caso de que ella empiece a inventar una historia. ¿Qué lo hará? Quiero que tengas la verdad antes de que me pinte como el villano. Silvia suspiró. Te agradezco que me lo digas. De verdad. Y lo siento. Siempre pensé que... Se detuvo. No te merecías esto. Le agradecí, colgué y me quedé mirando mi lista de contactos por un rato. Mi pulgar sobre el nombre de Amanda. No quería escribirle. Pero sí quería que supiera algo. Así que le mandé exactamente 4 palabras. Llamé a tu madre. Aparecieron 3 puntos. Luego nada. Luego otra vez. Luego. Estás enfermo de verdad. Eso fue todo. No hubo miedo. No hubo pánico. Solo desprecio. Como si la avergonzara el hecho de que yo levantara el telón sobre su pequeño espectáculo. A la mañana siguiente, salí y encontré que sus cajas ya no estaban. No hubo un toque en la puerta. Ni una llamada. Debió venir de noche. La puerta del garaje seguía sin llave. Mi error. Pero pegada al interior de la puerta, había una nota. No escrita a mano. Impresa en papel blanco, limpio. Probablemente tecleada en su trabajo, como una carta de renuncia. Decía: está claro que necesitas tiempo para procesar la historia que te has construido en la cabeza. Espero que algún día te des cuenta de lo controlador y tóxico que te has vuelto. No voy a discutir contigo. Estoy siguiendo adelante con mi vida. Si algún día quieres hablar como adultos, sabes dónde encontrarme. Sin firma. Sin nombre. Solo su arrogancia. En negrita. En letra 12. Doblé el papel por la mitad. Luego otra vez. Y otra más. Hasta que quedó en un cuadrado apretado de negación. No lo tiré. Aún no. Quise conservarlo. Un recuerdo del momento en que dejé de amarla. Porque esto es lo que ella no sabía. No solo había quemado un puente. Había incendiado toda la ciudad. Y me había entregado los fósforos, con una sonrisa. Y ni siquiera había empezado a responderle. No la busqué. No esa semana. Ni la siguiente. Su nota quedó intacta en un cajón, como un documento maldito, un recordatorio silencioso de cuán incapaz era de sentir remordimiento. Pero ya no estaba instalado en el duelo. Algo había cambiado. El duelo se había hecho a un lado. Y en su lugar había llegado una claridad más fría, más limpia. No tenía intención de buscar un cierre de parte de una mujer que terminó la relación como si escribiera una nota interna del Departamento de Recursos Humanos. Lo que Amanda no entendía era que no había dejado atrás a un hombre roto.
Había dejado atrás a un hombre con tiempo, espacio, y una memoria muy larga. Y entonces pasó algo. Fue un viernes. Acababa de regresar del gimnasio, intentando mantener la cabeza despejada. Y tocaron la puerta. No fue el golpe tímido de un vecino o un repartidor. Fue firme, repetido. Como de alguien que esperaba que le abrieran. Abrí. Y ahí estaba. Camila, la mejor amiga de Amanda desde la universidad, de pie en mi porche como si tuviera derecho a estar ahí. Camila y yo siempre tuvimos una especie de cortesía fría. Éramos educados, nunca cercanos. Siempre fue amiga de Amanda, nunca nuestra amiga. Pero ahora se veía molesta. No confundida. No apenada. Molesta. Necesito hablar contigo, dijo sin esperar invitación. Sobre Amanda. Le hice un gesto para que entrara, más que nada porque quería oír qué número de su nuevo show traía preparado. Entró como una abogada que viene a limpiar el desastre que su cliente fue demasiado torpe para evitar. Me contó todo, empezó Camila. O al menos su versión. Dijo que la espiabas, que la controlabas, que llevabas meses apagándola emocionalmente. Claro, dije. ¿Y le creíste? Camila entornó los ojos. No del todo. Ese es el problema. Me senté en la mesa de la cocina. Ella permaneció de pie. Está distinta, admitió Camila. La conozco desde que teníamos 18. Siempre tuvo esa habilidad para presentarse como la víctima. Pero esta vez se siente, frío. No está triste por la ruptura. Está molesta. Como si fuera una inconveniencia. Ya se había ido antes de que cambiara las cerraduras, dije. No se inmutó cuando la confronté. Mintió con la seguridad de alguien que lo había ensayado. Y cuando la descubrí, redobló la apuesta. Camila dudó un momento, luego se sentó. Eso me dijo que traía algo más. Sigue viéndolo. ¿A Tomás? No solo viéndolo, dijo. Está con él. En serio. Como si fueran pareja oficial. El domingo pasado vino con él a nuestro brunch, como si llevara yendo años. Lo presentó como si todos debiéramos simplemente adaptarnos. Siempre creyó que el mundo debía reordenarse a su alrededor. Camila ahora parecía genuinamente incómoda. Como si lo que iba a decir a continuación le revolviera el estómago. Nos dijo que tú la maltratabas emocionalmente. La miré fijo. ¿Tú le crees? No, respondió sin titubeos. He estado cerca de ustedes durante años. Tú eras paciente. Demasiado paciente, si me preguntas. Pero eso no es lo peor. Me incliné. ¿Sigue? Está reescribiéndolo todo. Dice que nunca te amó de verdad. Que se sintió atrapada. Que la presionaste para casarse, para comprar la casa, incluso para dejar su último trabajo. Parpadeé. Ella dejó ese trabajo para abrir su propio emprendimiento. Yo la apoyé. Usó mis ahorros para ello. Lo sé, dijo Camila. Y ahí fue cuando entendí que no solo se está mintiendo a sí misma. Le está mintiendo a todos. Y lo hace con tanta facilidad, es aterrador. Me recosté en la silla. El peso de todo eso cayó más hondo de lo que esperaba. No porque me sorprendiera, sino porque finalmente entendí. Amanda no reaccionaba por culpa o por miedo. Estaba reconstruyendo su historia, ladrillo a ladrillo, mentira tras mentira. Creí que debías saberlo, dijo Camila levantándose. No vine por drama. Solo, no podía seguir fingiendo que no lo veía. La acompañé hasta la puerta. Antes de irse, se volvió hacia mí. Creo que va a venir por más. No ha terminado. ¿Qué más podría querer? Camila me miró directo a los ojos. Ganar. Y en ese momento supe exactamente lo que Amanda haría a continuación. No iba a desaparecer. No estaba hecha para desvanecerse en silencio. Iba a escalar. Iba a retorcer la historia. Iba a actuar. Y yo tenía que estar listo. Porque ella aún no había terminado de romper cosas.
Ella quería el protagonismo. Y yo estaba a punto de mostrarle que ya no era su escenario. Camila tenía razón. 3 días después, recibí una carta. No un mensaje. No una llamada. Una carta. Y no de Amanda, por supuesto. De un abogado. Impresa, sellada en un sobre que olía a papel de oficina y mala fe. La abrí en la encimera de la cocina, con el corazón firme y las manos secas. Ya sabía que no me sorprendería. Y tenía razón. Adentro venía una solicitud formal de mediación sobre los bienes y propiedades compartidas durante el matrimonio. Amanda quería la mitad de la casa. Me reí en voz alta. De verdad. Me reí. Esta mujer, que no había aportado ni un centavo al pago inicial, que había usado mi fondo de emergencia para iniciar su tienda en línea, la misma que se hundió en 5 meses, que se había marchado de nuestro hogar para jugar a la casita con un hombre que caminaba como una advertencia, ahora quería negociar como si fuera la parte herida. Me senté, releí la carta 2 veces. No mencionaba la infidelidad, claro. Ninguna referencia a la traición, a las mentiras, a su desaparición. Solo frases legales insípidas y una lista numerada de lo que consideraba una división equitativa. Quería también el coche. El que nunca aprendió a estacionar en paralelo. Era tan absurdo que tuve que salir a caminar. Di 3 vueltas a la manzana. Luego volví, me serví un vaso de agua como si me estuviera preparando para una batalla. Porque eso era exactamente. La parte emocional ya había terminado para ella. Ahora quería lo que creía merecer por su sufrimiento. Llamé a mi abogado. El señor Espinosa había gestionado el cierre cuando compré la casa. Un hombre mayor, astuto, educado de ese modo que hace que la gente lo subestime. Respondió al segundo tono. Luis, dije. Recibí noticias de su parte. No vas a creer lo que está pidiendo. ¿Rió? Oh, lo creo. He visto cosas peores. No pienso cederle la casa, dije. Ella se fue. ¿Mintió? Se quedó con otro hombre mientras aún estábamos casados. ¿Ella sabe que tienes pruebas? Tengo a Camila. Tengo mensajes. Tiempos exactos. Espinosa guardó silencio un momento. Bien. Eso facilita mi trabajo. Pero seré honesto contigo. No estás lidiando solo con alguien que quiere bienes. Estás lidiando con alguien que quiere reescribir el final. Y cuando personas así sienten que pierden el control del relato, se desesperan. Sabía a qué se refería. Amanda no buscaba cierre. Quería aplausos. Quería aterrizar de pie en una nueva relación, con su nombre limpio, su ego intacto y sus manos llenas. Y yo era el obstáculo que debía aplastar para que su historia se sostuviera. Así que acepté la mediación. No porque pensara rendirme, sino porque quería que me mirara a los ojos y viera que algo en mí había cambiado. La primera sesión se programó para la semana siguiente. Mientras tanto, Amanda comenzó a tantear el terreno. Me escribió ese miércoles. Creo que deberíamos ser civilizados. No tenemos por qué destruirnos solo porque no funcionó. Sin saludo. ¿Sin cómo estás? Solo una sugerencia tibia, como si estuviera ofreciendo dividir la cuenta de un restaurante en lugar de desmantelar una vida que ella misma había prendido fuego. No respondí. 1 hora después, otro mensaje. También, si vas a seguir hablando con Camila, tal vez podrías pedirle que deje de difundir información falsa. Está complicando las cosas. Ahí estaba. El control, otra vez, infiltrándose. No estaba molesta con Camila por hablarme. Estaba molesta porque Camila no seguía el guión. Bloqueé su número. No por rabia, por estrategia. Que se ahogue en el silencio. Que entienda que ya no puede manejarme. Que no puede seguir usándome como su red emocional con culpa y teatro. Ese viernes, Camila me volvió a escribir. Está desbordada. Tomás está empezando a alejarse. Creo que está viendo todo con más claridad. Le pregunté qué quería decir. Ahora le dice a la gente que él es controlador. Que es emocionalmente inconsistente. Está intentando reiniciar el patrón.
Volverse la víctima otra vez. Y en ese instante vi con total nitidez su siguiente jugada. Amanda no solo descartaba personas. Las reorganizaba como piezas de utilería. Cuando una historia empezaba a resquebrajarse, escribía una nueva. Pero eventualmente ya no quedaría suficiente escenografía para mantener el teatro en pie. Y cuando las luces se apagaran, yo sería el único afuera del teatro con el boleto y la verdad. Porque no solo había sobrevivido a Amanda. La había estudiado. La mediación se llevó a cabo en una oficina del centro que olía a café viejo y cortes de papel. Neutral. Estéril. De esos lugares donde la gente sonríe con educación mientras se despedaza en cuotas. Llevaba una camisa abotonada y silencio. Amanda llegó 12 minutos tarde, con tacones demasiado ruidosos para el parquet y un vestido elegido claramente por motivos estratégicos. De esos atuendos que se usan cuando se quiere parecer la parte razonable de la sala. No me miró al sentarse. Ni una sola vez. Saludó a la mediadora con una sonrisa tensa, colocó su teléfono sobre la mesa, pantalla arriba, como esperando que alguien más importante le escribiera. Probablemente Tomás. O un nuevo suplente de Tomás. Espinosa ya hojeaba documentos. Su abogado, un tipo joven con ojos inseguros y un peinado que no se decidía por ninguna dirección, empezó con cortesías. Yo no devolví ninguna. La mediadora, una mujer llamada Teresa, no su madre, aunque casi, comenzó con su introducción ensayada. Estamos aquí para buscar una resolución justa para ambas partes. La desconecté. Estaba observando la mandíbula de Amanda, cómo se tensaba. Como siempre que intentaba contener algo filoso. Pero esta vez ya no era ingenuo. Sabía que eso no era culpa. Era cálculo. Empezaron por la casa. Ella quería un 50% del valor del inmueble. No solo de la plusvalía o del capital invertido. No. Quería la mitad del valor de mercado total. Como si no se hubiera ido. Como si hubiese pagado el techo, el nuevo calentador, las cuotas. Como si hubiera sido parte activa de algo más que de una huida con zapatos de diseñador. Espinosa deslizó un sobre. Dentro, fotos. Con fecha y hora. Ella y Tomás en la cafetería. Ella usando su sudadera. Ella saliendo del edificio de su apartamento 2 mañanas seguidas. En una, incluso cargando sus zapatos. El abogado de Amanda la miró, alzando las cejas. Ella no se inmutó. Ni se sonrojó. No veo cómo esto es relevante, dijo ella. Incliné la cabeza. ¿No ves cómo pasar la noche con otro mientras aún estábamos casados podría afectar tu reclamo sobre mi casa? Se encogió de hombros. Ya estábamos separados emocionalmente desde mucho antes. Ah, sí. Pregunté. Porque yo todavía lavaba tu ropa. Por fin me miró. No fue rabia. Fue fastidio. Como si hubiera olvidado comprar leche. No quiero volver esto algo mezquino, dijo. Me dejaste plantado en una fiesta sin explicación y te fuiste a vivir con otro antes de que yo siquiera cambiara las sábanas. El abogado de Amanda se removió incómodo. La mediadora pidió calma. Pero el problema no era la calma. Era el barniz. Amanda había barnizado tanto su historia que se le había olvidado que algunos todavía guardábamos los recibos. Luego vino el coche. También lo quería. Decía que lo necesitaba para trabajar. Espinosa señaló que no había pagado ni una cuota en 24 meses y que tenía 2 multas por exceso de velocidad que nunca me mencionó. Amanda lo interrumpió. Esto es puramente vengativo. Me está castigando porque seguí con mi vida. Sonreí, despacio. No. Te estoy castigando porque mentiste. Si hubieras admitido lo que hiciste, puede que hasta te hubiera dado las llaves. Pero te fuiste, y luego volviste por los muebles. Fue entonces cuando su máscara se resquebrajó. Apenas. Los labios se le tensaron. Los ojos se le enfriaron. Y la voz finalmente perdió ese esmalte profesional. ¿Crees que eres mejor que yo, Brian? ¿Solo porque sabes hacerte la víctima mejor? Espinosa se inclinó hacia adelante. Calmado como el hielo.
Amanda, mi cliente no está actuando. Solo está respondiendo con hechos. Abandonaste el hogar conyugal sin aviso. Te mudaste con otra persona en menos de 24 horas. Y ahora estás exigiendo bienes a los que no contribuiste. La sala se quedó en silencio. Amanda se rió. Pero fue una risa hueca. ¿Sabes qué? Quédate con la casa. Quédate con el maldito coche. Igual vas a ser el hombre más solo del mundo dentro de él. Y ahí estaba. La verdad. El veneno bajo el perfume. Ella no quería los bienes. Quería la prueba de que aún podía tocarme. Que aún podía jalar los hilos. Quería rondarme. Pero yo ya era a prueba de fantasmas. La mediación se suspendió sin resolución. Se nos pidió que reflexionáramos y regresáramos si era necesario. Al salir, le sostuve la puerta. Se detuvo a mi lado. ¿Crees que esto se acabó? Susurró. La miré directo a los ojos. No. Creo que tú te acabaste. No respondió. Caminó sin volver la vista. Y por primera vez desde la noche en que se fue con otro hombre, yo tampoco la miré alejarse. No tardó mucho. 3 días después del colapso de la mediación, recibí un correo. No de ella. De su abogado, otra vez. Esta vez el asunto decía, nuevas declaraciones financieras e intención de solicitar pensión compensatoria. No lo abrí de inmediato. Me quedé mirando la pantalla. Dejé que las palabras hirvieran a fuego lento en la esquina de mi portátil, como una olla olvidada en la estufa. Ya sabía lo que contenía. El último movimiento desesperado de un manual gastado. Amanda quería pensión. No tenía derecho a ella. Estuvimos casados 3 años. Tenía un título universitario, ofertas de trabajo, y una tienda en línea que abandonó después de vaciar mis ahorros en ella. Pero aún así, ahora afirmaba haber sufrido estrés emocional y pérdida de oportunidades profesionales por la inestabilidad del matrimonio. No había terminado. Solo estaba cambiando de armas. Llamé a Espinosa. Respondió con más diversión que enojo. Honestamente, dijo, he visto telenovelas con argumentos más originales. Pero vamos a responder. Que gaste su tiempo y su dinero. Cada paso que da ahora solo hace tu caso más sólido. Le pregunté si podíamos enfrentarlo con fuerza. Lo haremos, dijo. Vamos a sepultarla con hechos. Pero te advierto algo, esto ya no es por dinero. Es por su ego. Eso ya lo sabía. Había perdido el control. Primero de la narrativa, luego de mí. Ahora del juego legal que creía poder manipular. Y como una jugadora en mala racha, estaba duplicando la apuesta en lugar de retirarse. Pero algo más se estaba gestando. Algo que no esperaba. Tomás. Él me escribió. Todo empezó con un mensaje privado en Instagram. Desde una cuenta secundaria, sin foto de perfil. Estuve a punto de ignorarlo, hasta que leí lo que decía. Hola. Sé que probablemente no quieras saber de mí. Pero, ¿podemos hablar? Es sobre ella. Me quedé mirándolo 5 minutos completos. Podía ser una trampa. Podía ser culpa. Podía ser 1000 cosas. Pero mi instinto me dijo una sola. Estaba saliéndose de su órbita. Y ahora quería salir limpio. Le respondí. Nos encontramos en un bar cerca de su oficina. Lugar público. Terreno neutral. Apareció con el rostro cansado, arrugado, como si se le hubiera caído todo el barniz de la vida. Llevaba el mismo abrigo de siempre, pero ya sin esa arrogancia. Se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas como quien reza antes de una confesión. No sabía que seguían juntos, dijo en cuanto se sentó. No le respondí. Lo dejé hablar. Me dijo que estaban separados. Que dormían en cuartos distintos. Que ya no se hablaban. Dijo que eras manipulador emocional. Que le dabas miedo. Esa palabra quedó flotando. ¿Miedo? ¿Y entonces por qué seguía volviendo a casa? Pregunté. ¿Por qué intentó quedarse con la casa si le daba miedo?
Exhaló. No empecé a hacer las preguntas correctas hasta hace poco. Es muy buena haciéndote sentir que eres el único que la entiende. Luego te da la vuelta. ¿Qué pasó? Empezó a hacérmelo a mí, dijo. Decirle a la gente que yo era impredecible. Que había cambiado. Les dijo a sus amigas que la presioné para que se mudara. Que era inestable. Hizo una pausa. Luego me miró directo a los ojos. Está reescribiéndome. ¿Cómo te reescribió a ti? Y ahí estaba. El patrón. Claro. Brutal. Perfecto. No solo me había traicionado. Lo había ensayado. Yo fui el capítulo 1. Él, el capítulo 2. Y vendrían más. 3, 4, 5. Cada uno con un nuevo villano. Un nuevo disfraz. Y siempre, ella, la heroína maltratada, luchando por salir a la luz. Tomás se inclinó hacia mí. Solo quería que lo supieras. No estabas loco. Ella no es quien aparenta ser. Asentí despacio. Gracias. Pero eso ya lo aprendí, a las malas. Esbozó una sonrisa culpable. Yo también. Al salir, me detuvo en la puerta. Me dijo que eras peligroso, confesó. Que si alguna vez te contactaba, ibas a estallar. Que vendrías por mí. Lo miré firme. ¿Y ahora? Ahora sé que estaba equivocada, dijo. En todo. Amanda no me escribió esa semana. Probablemente muy ocupada tratando de encontrar un nuevo ángulo. Tal vez reescribiendo a Tomás en tiempo real. Pero lo sentía. Su mundo se estaba achicando. Las paredes cerrándose. Su historia desmoronándose. Y yo solo tenía que mantener la línea. Porque había jugado con todos a su alrededor como si fueran piezas. Pero el tablero se estaba inclinando. Y esta vez, ella no podía mover al rey. El silencio no duró. Amanda reapareció el lunes siguiente, no por medio de su abogado, ni con un mensaje anónimo, ni con una nota deslizada bajo la puerta. Fue a mi oficina. A mi trabajo. La recepcionista me avisó por el interfono. Hay una mujer aquí que dice que es urgente. No quiere decir su nombre. Lo supe antes de levantarme. Fui al vestíbulo y ahí estaba ella. Amanda, de pie como si aún tuviera derecho a formar parte de mi vida. Brazos cruzados. Cabello perfectamente arreglado, como si el control todavía pudiera fingirse. No parecía enfadada. Parecía enfocada. Esa misma mirada de láser que usaba cuando quería ganar una discusión antes de que empezara. Brian, dijo, con voz de acero. Solo quiero 5 minutos. Hice un gesto hacia la sala de reuniones, sin decir nada. Caminó delante de mí como si todavía dominara el terreno. Seguí actuando. Nos sentamos en extremos opuestos de la mesa. No ofrecí café. No ofrecí nada. Hablé con Tomás, dije de inmediato, antes de que pudiera abrir la boca. Se estremeció. Muy leve. Pero lo vi. Fue la primera expresión verdadera que le vi en semanas. ¿Ahora hablas con él? Dijo, con voz tensa. ¿Qué pasa? ¿Van a unirse para quejarse de lo difícil que soy? No. Estamos comparando líneas de tiempo. Se quedó callada. Esa fue mi señal. Le mentiste a los dos. A él le dijiste que yo era abusivo. A mí me dijiste que eras leal. A Camila, que estabas rota. A tu abogado, que merecías algo. Has construido una casa de espejos y ahora estás entrando en pánico porque no encuentras la salida. ¿Crees que eres tan justo? Escupió. ¿Que nunca hiciste nada mal? Yo no te traicioné, dije tranquilo. Yo no desaparecí en el apartamento de otra persona y luego volví para pedirte la mitad de la cocina. Amanda se echó hacia atrás, los brazos cruzados contra el pecho como si se abrazara a sí misma. Como si se estuviera conteniendo. Me hiciste sentir invisible. No, dije inclinándome hacia adelante. Tú te hiciste invisible. Dejaste de hablar.
Empezaste a ocultarte. Mentiste incluso cuando decir la verdad era más fácil. No dejaste de amarme. Te reescribiste como la víctima en cuanto las cosas se pusieron difíciles. Tú no lo entiendes, dijo, ahora más suave. Siempre necesitaste que todo fuera ordenado. Yo necesitaba otra cosa. Tú necesitabas a alguien que te dejara desaparecer sin consecuencias. Parpadeó. Y por un segundo, apenas un destello, vi algo en sus ojos que parecía remordimiento. No porque me extrañara, sino porque la estructura que había construido para sostener su versión de la realidad comenzaba a colapsar. ¿Por qué estás aquí de verdad?, pregunté. ¿Vaciló? Esa vacilación me dijo más que cualquier respuesta. Luego lo soltó. Rápido. Seco. Tomás terminó conmigo. Ahí estaba. La verdadera razón. No era la casa. No era el dinero. Ni siquiera era yo. No tenía a dónde ir. Pensó que podía volver. No a la relación, sino al control. A la familiaridad. A la versión de mí que solía intentar arreglarlo todo, sin importar cuántas piezas rompiera ella. Dijo que miento demasiado, murmuró. Que hago sentir a la gente como si se ahogara. No me burlé. No sonreí. Solo dejé que las palabras flotaran en el aire hasta que comenzó a juguetear con su pulsera. No vine a suplicar, añadió rápido. Solo pensé que debía saberlo. Me levanté. Ya lo sabía. No me siguió hasta la puerta. Se quedó sentada unos segundos más, como si aún esperara que la escena girara a su favor. Como si el guión tuviera un último giro para ofrecerle. No lo tuvo. Al llegar a la puerta, miré hacia atrás una vez. No me destruiste, dije. Solo mostraste quién eres. No levantó la vista. Salí, le dije a la recepcionista que no la dejara entrar nunca más, y volví a mi oficina. Volví a mi vida. Esa en la que ella ya no estaba invitada. Porque ya no se trataba de sobrevivirla. Se trataba de ser absolutamente inalcanzable. Y es extraño lo silencioso que se vuelve el mundo cuando el caos deja de hacer eco. Pensé que el cierre llegaría como una puerta cerrándose de golpe. Ruidoso. Dramático. Final. Pero no fue así. Llegó como un susurro. Sin anuncio. Sin confrontación. Solo espacio. Silencio. Cordué. Han pasado 4 semanas desde que Amanda apareció en mi oficina. No me ha contactado desde entonces. Ni correos. Ni mensajes. Ni siquiera otra carta de su abogado. Solo silencio radial. No sé si se fue de la ciudad. No me importa. Dejé de seguir sus huellas digitales, de buscarla en las historias de amigos en común. Se acabó. Camila y yo aún hablamos. Ya casi nunca sobre ella. Más sobre la vida. Me contó que el grupo de amistades alrededor de Amanda se ha reducido a casi nada. La gente se cansó. La gente vio la verdad. Tomás está fuera del panorama por completo. Al parecer, ahora sale con alguien más. Alguien lejos del foco tóxico que Amanda arrastra con ella. Un tipo inteligente. Tarde, pero inteligente. La casa es distinta ahora. Me deshice del sofá que ella eligió, pinté de nuevo las paredes del dormitorio, cambié la cubertería solo porque quería borrar sus huellas de cada cajón, cada superficie, cada recuerdo. Solo conservé una cosa. La nota que me dejó. Esa impresa. Está doblada y guardada en una caja pequeña, junto al expediente del caso, los documentos del tribunal, y una memoria USB llena de capturas de pantalla que ya no necesito. No porque quiera abrir la herida, sino porque quiero recordar a ese yo. El que pensaba que amar era resistir. Que la lealtad era virtud, incluso cuando lo convertía en felpudo. El que vio a alguien marcharse con otro y aún así se preguntó si había fallado él. Ya no soy ese hombre. Y esto es lo que aprendí. Lo que ojalá alguien me hubiera dicho cuando todo empezó. No toda traición grita. Algunas vienen con una sonrisa. Algunas se visten con un vestido verde en una fiesta.
riéndose demasiado de un chiste ajeno mientras tu copa se entibia en la mano. Algunas personas no te dejan de golpe. Desaparecen por capas. Y cuando te das cuenta, ya se han ido. Solo que ahora te están pidiendo tus muebles. El cierre no llega cuando piden perdón. Llega cuando dejas de esperarlo. Cuando entiendes que su historia no es tu responsabilidad. Que ningún grado de comprensión va a reescribir sus mentiras en verdad. Así que, a quien esté leyendo esto y tenga ese nudo en el estómago, a quien vea a su pareja transformarse en desconocida ante sus ojos. No esperes pruebas que ardan. La verdad no siempre grita. A veces, solo suelta tu mano. No odio a Amanda. Odiarla sería seguir dándole espacio en mi vida. Es solo una lección ahora. Un capítulo leído demasiadas veces, hasta entender que la trama nunca cambiaba. Y ahora la cerradura tiene una sola llave. La mía. Y ella nunca volverá a tenerla.